Ya hemos llegado otra vez a la mitad de la semana. Pareciera que subimos apenas el domingo y ya rápidamente se nos vino. Gracias a Dios porque Dios nos permite otra vez en este día hacer una grabación con el fin de que Dios ministre en nuestras vidas. Y en esta noche, no se olvide, quiero darle las listas de las peticiones que quiero que usted las tome en consideración y la ponga en su lista de oración por las personas necesitadas. Y entre ello quiero añadirles aquí a alguien más. La primera persona sería Magali López, no se olvide orar por ella. Y también por Víctor Hugo y Silvia, la familia Silva y familia, hijo y nuera de los hermanos Sainz, de la hermana Sainz, que necesitan nuestras oraciones. Marisol Huerta y padre Nicaragua necesitan nuestras oraciones. Mario y Ofelia Ramos, gracias a Dios por la bendición de oír de nuestra hermana Ramos, que ha sido pasada por un tratamiento y le han dado una noticia fantástica, que todo está bien, y eso damos gracias a Dios y honra por esa respuesta de la oración también. Pero no deje de orar por nuestro hermano Ramos, que necesita nuestra oración, sobrina de los hermanos Uribe, hermana Barrón, la Selma, y Lindolfo y Erika Ibarra, gracias a Dios que han mejorado bastante salud. Continuamos orando. Marta, Irma Berlanga, también oramos por Aimé Berlanga, Lindolfo y Erika Ibarra, ya los dijimos. Juan y Pablo Rodríguez, Carolina Hernández, Teresa Maya, Salvador y Miriam Rivera, Jorge Especie, la familia también, Sandra y Dina, nuestra hermana Dina, Irma Gómez, Eufemia García, hermana Ancharste, María de León, seguimos orando por ella. Hemos escuchado noticias que Dios sigue trabajando en su salud, y también queremos añadir por orar por el hijo de nuestra hermana reverenda Becky, que se encuentra en México, que está en tratamiento de su hijo en quimioterapia, y queremos que usted nos ayude a orar por ellos también, hermanos. Elsa Noé Coloma, Raúl Nelly Flores, Audiel Coloma, Vicente Obando, seguimos orando por ella. Oralia San, Benjamín Ibarra, y oramos por el mundo, las situaciones tanto de la pandemia como las situaciones de guerras de las cuales estamos viendo la necesidad alrededor del mundo, tantas necesidades humanas que hay, gente tratando de cruzar y venir de otros países con el fin de poder sobrevivir y poder tener algo para comer para ellos y su familia. Oramos por la hambruna del mundo, el cual necesita nuestras oraciones. Padre nuestro, llevamos estas necesidades. Queremos que tú las tomes en tu cuidado. Queremos que tú las guardes, Señor, y nosotros sencillamente te las entregamos por la fe, y creemos que todas las cosas para ti todo es posible. Queremos encomendarlas en tus manos, oh Dios, para que te hagas cargo. Nosotros no podemos solucionar absolutamente nada, pero sabemos que humanamente algo podemos hacer, y queremos hacerlo por aquellas necesidades. Si hay necesidades de hambruna, gracias por la iglesia, los hermanos que de alguna manera participan y colaboran para las necesidades de los seres humanos. Bendice al presidente, bendice, Señor, al mundo, del cual estamos pasando tiempos difíciles, tanto de pandemia como también de necesidades sobre la situación del Medio Oriente, de que está pasando esto. Vemos tantas cosas increíbles que están pasando del poder de los seres humanos. Queremos que nos ayudes esta noche con tu presencia, con tu ayuda al meditar en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús ponemos todo esto. Amén. Vamos a escuchar un canto de nuevo. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? ¿Quién la senda les enseñará? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor.
háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió, háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Hay millones que en pecado mueren, escuchad su llanto de dolor, acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá o envíame, Señor? Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. Pronto el tiempo de la siega pasa, pronto iremos al deseado Edén. Ojalá que aquel solemne día Cristo allí nos diga, hiciste bien. Háblame, oh háblame, y heme aquí responderé, Señor, háblame, te diré, heme aquí o envíame, Señor. De Romanos, estaremos dando lectura a la palabra de Dios del capítulo 1, versículo del 8 al 15. Ahí encontramos nuestra porción de la lectura de la Biblia en esta noche y la meditación de la cual estaremos hablando sobre ella. Pablo dice en la carta de los Romanos, en Romanos capítulo 1, versículo 8, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de quien cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tengáis al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje, que tenga un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual, al fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados en la fe que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así es que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Es una carta que Pablo está hablando en esta parte. El apóstol San Pablo primero empieza con una saturación, dando saludos a los hermanos. El interés de Pablo por la iglesia de Roma. ¿Cuál es el interés realmente, pensando el interés de Roma que Pablo está hablando? Puesto que Pablo nunca había estado en Roma, ni había tenido parte en la fundación de la iglesia en ese lugar. Razón que necesita desarmar la sospecha que pudiera existir. Antes que pudiera lograr objetivos algunos, necesita
antes que pudiera lograr algunos objetivos, necesita pararse al lado de ellos al fin de que los puedan comprender lo que el apóstol San Pablo quiere hacerles saber a través de esta carta. Pablo principia en esta carta algo muy interesante con un elogio, y usted lo va a ver en la epístola. Empieza con un elogio. En el versículo 8 empieza con una palabra muy interesante cuando dice: doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo estaba oyendo, no había visitado, tenía todo el interés, como dice, pero estaba siendo estorbado. Sin embargo, la fe de los hermanos en Roma se oía por todas partes. Y eso es lo que Pablo principia, un elogio para la iglesia, dando gracias porque respecto a vosotros, que vuestra fe se divulga por todas partes. Qué bonito oír, ¿verdad? Del que se divulga por la iglesia por todas partes. Se divulga por la iglesia las cosas buenas, no las cosas malas. Y eso es que debe suscitar en la iglesia, como está suscitando en la iglesia de Roma. Y qué bonito es, ¿verdad?, que pueda suscitar aquí o en cualquier lugar que se oiga hablar de una iglesia tocante de la fe que está divulgada de ellos por todo el mundo. Había sido escuchada, había sido realmente transmitida y por todas partes. Así que es hermoso saber de estos hermanos que se encuentran en Roma, de una fe que ha sido divulgada. Ojalá y así nosotros sea lo mismo. Como iglesias locales podamos de veras que el mundo pueda oír acerca de tal lugar, tal iglesia. Es hermoso eso. El mundo entero habla de la fe de los creyentes en Roma. Habla de ellos, de los creyentes en Roma. Y esta demanda una expresión de gratitud. Al oír Pablo de eso, al oír Pablo acerca de los creyentes en Roma, y esto demanda una expresión de gratitud del apóstol San Pablo. Eso es lo que dice, ¿verdad? Hay una demanda de expresión de gratitud. Wesley, un famoso teólogo de la iglesia de Nazareno, él comenta esta frase muy importante y muy interesante para nosotros. Todos los dones de Dios pasan a través de Cristo en nosotros, y todas nuestras peticiones y acciones de gracia pasan a través de Cristo, de nuestro Dios. Todo pasa. Lo que Cristo hace en nosotros pasa a través de nosotros. Y la experiencia que los hermanos tienen ha pasado de Cristo a ellos, las acciones y todas las cosas, las peticiones, y también que pasaba a través de Cristo todo esto. Qué hermoso, ¿verdad? Y es la verdad. Todo viene de Dios, por lo tanto, la fe es comunicada hacia los demás por la vida de los creyentes y las acciones de gracias que tenían por ellos también. La fe por la fe por todo el mundo sería más entendible por toda la iglesia cristiana y en todo lugar donde la gente sabe de su fe. Sería más entendible cuando oyen y saben acerca de la fe. La iglesia ambulante, la iglesia que sale fuera, qué bueno es, ¿verdad?, que pueda oír el mundo acerca de la fe de nosotros los cristianos. En el versículo 9, vamos versículo por versículo en esta parte. En el versículo 9 Pablo dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pone a Dios como testigo, ¿verdad?, diciendo que Él les recuerda siempre a ellos en oración, a los hermanos en Roma, siempre en mis oraciones.
No es algo que, pues, de vez en cuando, sino usa la palabra siempre. Siempre los tenía en mente en sus oraciones. Y entre ellos, por eso es que Pablo tiene mucho deseo de oírles, de verles. Pero había oído de ellos en cuanto a ello, ¿verdad? Cuando se oye de algo, siempre hay la curiosidad o el interés de conocer o ir a ver. Y qué bueno sería, ¿verdad? Que esto, cuando se oiga hablar de los hermanos de tal lugar, de Roma, de España, de Estados Unidos, que se oiga hablar de ellos, habrá el interés de personas de conocer ese lugar. Entonces, nosotros también aquí en el tiempo que vivimos, en el lugar donde vivimos, hay una iglesia que se llamaba la Catedral de Cristal. Y todo el mundo tenía interés de conocerla. Está por aquí aquí en California. Mucho interés de conocerla porque es bonita y se presentaban, hacían presentaciones de muchas cosas muy bonitas. Y de hecho, yo no sé si existe o no exista, pero en su tiempo fue muy famosa y mucha gente quería ir a visitarla, ¿verdad? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que Pablo menciona que siempre le recuerda en sus oraciones. Pablo siempre oraba por ellos. Esa era una buena razón para orar. ¿Por qué? Por los que han creído. En la oración. Por los que han creído. Que Dios lo que empieza lo termine en la obra de los hermanos. Aquellos que la obra ha llegado a su vida. Que la obra que empezó el Señor la termine. Pero siempre atrás hay alguien orando por ellos. Y por eso Pablo dice, es una buena razón para orar por los que han creído. Que estaban luchando los hermanos en la fe en Roma, que viven en lugares donde donde se les prohíbe adorar. Ese era el tiempo de ellos. Sin embargo, lo hacían a veces escondidos o de una forma y otra tenían que reunirse o ellos mismos o solo lo hacían. Esa es la manera que Pablo oraba por ellos porque se mantuviesen firmes en ese lugar donde se prohíbe adorar. Por los perseguidos en Pakistán. También nosotros oímos los perseguidos como en Pakistán. En estos días hemos oído acerca del que han tomado ISIS el lugar de Pakistán y se dice que están tocando puerta por puerta buscando creyentes para acabar con ellos, quitar la religión de los cristianos que llega a ese lugar. Terrible, ¿verdad? Tocando puertas y puertas, ¿para qué? Para matar a los cristianos perseguidos. Por eso es que nosotros tenemos que orar. Y los hermanos de Roma estaban en situaciones difíciles también. Por eso Pablo nunca cesaba de orar por ellos. Es una oración continua, porque testigo me es Dios de que en qué no ceso de mencionar a vosotros en mi oración. No es algo que hoy sí, mañana no, o dentro de una semana, sino es una oración continua. Y eso es lo que tenemos que hacer, lo que Pablo está mencionando en el capítulo 9. Su petición es muy específica de Pablo. Es muy concreta la petición de Pablo. Y así debe ser nosotros nuestras peticiones, tanto como está orando por los hermanos que se encuentran en Roma, la situación que están pasando, lo difícil que la están viviendo, que su fe continúe ahí orando por ellos, Pablo. Pero en este caso, Pablo tiene algo muy especial del cual se interesa con el propósito de ir a comunicarles algo. Su petición es especial, es específica, es en el versículo 10, rogando que de alguna manera, al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para iros a vosotros. ¿Su deseo qué? De estar con ellos. Ese es el gran propósito, de visitarles, de llegar donde estaban, conocerlos personalmente a los santos en Roma. Ese era el propósito, para verlos. Pero también dice para comunicarles algún don espiritual. Pablo sabía que necesitaban algo más que la salvación. Dice, comunicarles algo más allá, algo de lo cual es importante en la vida de los creyentes, que es un don espiritual.
Y la Biblia nos habla acerca de los dones espirituales. Usted va a Corintios, usted va a encontrar. Y en el verso 11 dice, porque deseo veros para comunicarles algún don del Espíritu al fin de que seáis confirmados. Don, la palabra don es carisma. Quiere decir carisma, es la palabra don. Es alguien que tiene carisma, que tiene algo que se le ha dado sobrenatural a esa persona, que lo comunica muy fácilmente y lo entiende y la gente lo escucha y la gente puede seguirlo. Tiene carisma. Y esto dice, es un don de carisma. El Espíritu Santo, ¿qué? Del amor divino. Este es el Espíritu Santo del amor divino. En 1 Corintios capítulo 13, eso es lo que Pablo está hablando, el don más hermoso que debe ver, lo que dice Pablo en la 1 Corintios capítulo 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire, el don mayor de la Biblia dice que es el amor. Es el amor. Por eso es que habla el capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, y si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los ministerios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en poco conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé de ser ¿qué? El niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fue conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, dice, es que el amor. El amor. Ese es el don que Pablo habla mayormente, el amor. Es el don mayormente que Pablo habla. Quiero que usted ponga o escriba en sus notas otro pasaje en Gálatas capítulo 5. Es una página después de lo que leímos ahorita. En Gálatas 5. Usted va a encontrar algo ahí sobre lo que estamos referente a lo que estamos hablando. Gálatas 5 dice, versículo 16. Fíjese lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora el verso 22 al 25 dice esto. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Es el amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El don es ¿qué? Mayor. Es el amor. Pablo habla sobre eso a los corintios, ¿verdad? Que aquellos que buscaban los dones más sobresalientes, y más sobresalientes para ellos era el asunto de los idiomas. El idioma, como en aquel tiempo, en los
puertos, Corinto era un puerto, llegaban todo tipo de barcos de diferentes países. Entonces hablaban diferentes idiomas. Y entonces todos los que de la iglesia querían hablar en lenguas como ellos. Y Pablo hace referencia a eso, dice, no todos hablan lenguas, pero buscar el mejor de todos los dones es el don del amor. Y eso es lo más importante, porque de nada nos sirve decir que sabemos esto, tenemos conocimiento de otro, de nada nos sirve si no hay amor. Los dones del servicio al cuerpo de Cristo, 1 Corintios, ahí lo va a encontrar. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 31. Ahí va a encontrar usted la lista acerca de los dones. Y dice la Biblia que Él da a quien Él quiere. No es algo que nosotros lo vamos a comprar yendo a una escuela o que nos van a un certificado para estos dones. No. Es un don que el Espíritu Santo da a las personas. Don de fe, don de sanidad, don de interpretación de lenguas, don de profecía, don de revelación. Todo eso usted va a encontrar en esa porción de la Biblia, en el 1 Corintios 12, versículo 4 al 31. Y también va a encontrar en 1 Corintios 14, del 1 al 40. Probablemente Pablo sabía que la cristiandad romana carecía de esta cualidad de carismático. Posiblemente, por eso él dice, mi gran deseo es que comunicarles algún don. Por eso él hace referencia a eso, de querer ir a verlos para comunicarles acerca de los dones que el Espíritu Santo da a las personas. El comunicar este don sería el propósito de la visita, de la cual lograría, la cual no podría lograr o podía definirlo por carta. Por eso es que él prefiere llegar a Roma. Eso es lo que Pablo ha sido encomendado. En el versículo 5, ¿a qué Pablo fue encomendado? En el versículo 5 vamos a encontrar, dijimos eso la semana pasada, por quien recibí la gracia y el apostolado para la obediencia y a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y 19, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos. En el capítulo 19, versículo 2, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, dijo Pablo. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Vea la diferencia del propósito de Pablo, ir con ellos para mostrarles acerca de la revelación de la palabra de Dios en cuanto a los dones que solamente el Espíritu Santo da. Gálatas 3:2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu Santo de las obras de la ley o lo oíste o por la fe? Eso sabemos nosotros, que todo se recibe por fe. No hay otra forma de poder recibir los dones de Dios. Esta es la razón de su visita, al fin de que seas confirmados. Es lo que dice Pablo, a fin de que seas confirmados, y no dice al fin de que yo os establezca. No,
al fin de que sean confirmados. Yo no establezco, yo no confirmo, sino que al fin de que sean confirmados. Ese es el propósito que Pablo tiene. ¿El propósito para qué? Para que nos animemos los unos a los otros con esta fe que usted y yo tenemos. En el versículo 12, esto es para que se multiplique, esto es para ser, dice, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común entre vosotros y en mí. Pero, aunque el apóstol Pablo no sea conocido en Roma, y la iglesia aquí haya sido fundada por otro hombre, él, empero, puede escribirles como apóstolos, como a los gentiles. Eso es lo que Pablo que tiene propuesto. Yo quiero que sepáis, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero ahora he sido estorbado. Se me ha presentado un obstáculo. Pablo estaba hablando de cómo se le había presentado un obstáculo. En 1 Tesalonicenses 2:18, por lo cual quisiéramos ir a vosotros, yo ciertamente uno y otra vez. Pero ¿quién? Satanás nos estorbó. El estorbo mayor siempre ha sido el enemigo para evitar que el evangelio sea propagado, para evitar que los hermanos puedan ser ayudados. Eso ha sido lo que Pablo estaba diciendo. La razón de su viaje tan largamente anhelado es algo más que su propio deseo. Es algo más. El versículo 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciados el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ese es el gran propósito. Pablo era deudor a todos, dice. A todos soy deudor, a griego, no griego, griegos sabios, deudores. Podíamos nosotros a ricos, a pobres, a los desamparados, lo que sea. Dice, debemos ser, el evangelio somos deudores para todos ellos. Así que Dios nos ayude, hermanos, a que podamos pensar lo que el apóstol Pablo, el gran propósito que tenía, es que el evangelio sea anunciado en todo momento. Y el gran deseo que comunicarles algún don, un don espiritual. Ese es el gran propósito del apóstol Pablo a la carta de los Romanos en el versículo 14, el versículo 8 al 15 nos habla el interés de Pablo a la iglesia de Roma, de visitarles, comunicarles un don y predicar a griegos, no griegos, a todos. Ese era el propósito que tenía. Dios nos ayude a que podamos entender que este gran propósito también nos tiene Dios aquí, con ese propósito, aquí en la tierra, para todo el mundo. Buenas noches, Dios me le bendiga y que tenga una feliz noche.